Dios les bendiga. Estamos meditando sobre el documento final del sínodo en un resumen hecho por Agenor Brighenti para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Nos toca ahora la parte cuarta, la conversión de los vínculos. Arraigados y peregrinos. La iglesia está siempre arraigada en un territorio concreto, en un espacio y en un tiempo donde se forma una experiencia común del encuentro con Dios que salva. La dimensión local de la iglesia preserva la rica diversidad de las expresiones de fe, arraigadas en contextos culturales e históricos específicos, base de la comunión de las iglesias y de la comunión de los fieles en el seno de una única iglesia. Hoy la experiencia del enraizamiento se enfrenta a profundos cambios socioculturales que están modificando la percepción de los lugares. El concepto de lugar ya no puede entenderse en términos puramente geográficos y espaciales, ya que también evoca la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que antes. La urbanización es uno de los principales factores de este cambio hoy. Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población mundial vive en ciudades. Las grandes ciudades son a menudo asentamientos humanos, sin historia ni identidad, en la que la gente vive como islas. Los lazos territoriales tradicionales cambian de significado, haciendo que los límites entre parroquias y diócesis estén menos definidos. La iglesia está llamada a vivir en estos contextos, reconstruyendo la vida comunitaria, dando rostro a realidades anónimas y tejiendo relaciones fraternas. Nuestros tiempos se caracterizan también por una creciente movilidad humana, motivada por varias razones. Los refugiados y migrantes suelen formar comunidades dinámicas, también en sus prácticas religiosas, tornando pluricultural el lugar donde se instalan. A su vez, los habitantes de los lugares de inmigración son igualmente confrontados con relación a la acogida de quienes llegan. Todos experimentan el impacto que produce el encuentro con la diversidad de proveniencia geográfica, cultural y lingüística, y están llamados a construir comunidades interculturales. La difusión de la cultura digital, especialmente entre los jóvenes, también está alterando profundamente la percepción del espacio y del tiempo, influyendo en las actividades cotidianas, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, incluyendo la fe. Las posibilidades que ofrecen las redes configuran y reconfiguran relaciones, vínculos y fronteras. Aunque hoy estamos más conectados que nunca, muchas veces sentimos la soledad y la marginación.
Además, las redes sociales pueden ser utilizadas por intereses económicos y políticos, manipulando a las personas y divulgando ideologías y generando polarizaciones agresivas. Estos cambios sociales y culturales exigen que la Iglesia reconsidere el significado de su dimensión local y cuestione sus formas organizativas a fin de mejorar el desempeño de su misión. Si bien se reconoce el valor de estar arraigado en contextos geográficos y culturales concretos, es indispensable entender el lugar como la realidad histórica en la que la experiencia humana toma forma. Es allí, en la red de relaciones que se establecen, donde la Iglesia está llamada a expresar su sacramentalidad y a realizar su misión. En el campo eclesial, la Iglesia local es el ámbito fundamental en el que la comunión en Cristo de los bautizados se manifiesta de modo más pleno. En ella, una de las principales articulaciones que la historia nos ha transmitido es la parroquia. Los cambios en la concepción y en el modo de vivir la relación con el territorio exige repensar la configuración de la parroquia. Reconocemos los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, así como las asociaciones, movimientos y nuevas comunidades en su capacidad de arraigarse en el territorio y al mismo tiempo de conectar diferentes lugares y ámbitos, incluso a nivel nacional e internacional. Muchas veces es su acción, junto con la de tantas personas individuales y grupos informales, la que lleva el Evangelio a los más diversos lugares, donde se imaginan y se construyen nuevas formas de vivir juntos. La valorización de lugares intermedios entre la iglesia local y la iglesia entera, como lo son la provincia eclesiástica y las agrupaciones de iglesias a nivel nacional o continental, puede favorecer también una presencia más significativa de la iglesia en los diferentes lugares de nuestro tiempo. Intercambio de dones. El intercambio de dones involucra todas las dimensiones de la vida de la iglesia, dinámicamente articuladas en la comunión de las iglesias locales, agrupadas en el ámbito nacional, continental y de la iglesia universal. La iglesia a nivel local necesita ser una red de relaciones a través de la cual se promueva la profecía de la cultura del encuentro, de la justicia social, de la inclusión de los grupos marginados, de la fraternidad entre los pueblos, del cuidado de la casa común. El ejercicio concreto de esta profecía exige que los bienes de cada iglesia sean compartidos en espíritu de solidaridad, sin paternalismos ni asistenciales, respetando las diferentes identidades y promoviendo una sana reciprocidad. A su vez, el intercambio de dones y el compartir de recursos
entre las iglesias locales de diferentes regiones favorecen la unidad de la iglesia. Del mismo modo que es necesario trabajar para que las ayudas económicas no degeneren en asistencialismos. En este camino, una iglesia sinodal se compromete a caminar en los diversos lugares donde vive con otras religiones, compartiendo gratuitamente la alegría del Evangelio y acogiendo con gratitud los respectivos dones, construir juntos, todos como hermanos y hermanas, en un espíritu de intercambio y ayuda mutua. Vínculos para la unidad, conferencias episcopales y asambleas eclesiales. Las conferencias episcopales expresan y realizan la colegialidad de los obispos para promover la comunión entre las iglesias y responder más eficazmente a las necesidades de la vida pastoral. Son un instrumento fundamental para crear lazos, compartir experiencias y buenas prácticas entre las iglesias, para inculturar la vida cristiana y expresar la fe en las diferentes culturas. Ellas desempeñan también un papel importante en el desarrollo de la sinodalidad, con la implicación de todo el pueblo de Dios. La Asamblea consideró importante reflexionar sobre el estatuto teológico y jurídico de las conferencias episcopales, definir el ámbito de la competencia doctrinal y disciplinaria, sin comprometer la autoridad del obispo en la iglesia que le ha sido confiada y sin poner en riesgo la unidad y catolicidad de la iglesia. Hacer una evaluación de la experiencia de funcionamiento eficaz de las conferencias episcopales, de las relaciones entre los episcopados y con la Santa Sede. Especificar el vínculo eclesial que las decisiones tomadas por una conferencia episcopal generan para la diócesis y su obispo, quien participó en esas mismas decisiones. En el proceso sinodal, las 7 asambleas eclesiales continentales, celebradas a principios de 2023, representaron una novedad relevante y con un legado a valorar como una forma eficaz de implementar la renovación conciliar en cada gran territorio sociocultural. Su estatuto teológico y canónico, así como el de las conferencias episcopales, deberá ser mejor esclarecido para explotar su potencial en el desarrollo de una iglesia sinodal. En las asambleas eclesiales regionales, nacionales, continentales, los miembros se expresan y representan la variedad del pueblo de Dios, incluidos los obispos. Participan en el discernimiento que permitirá a los obispos colegialmente tomar las decisiones que les corresponden en virtud del ministerio que les fue confiado.
Esta experiencia muestra cómo la sinodalidad permite articular concretamente la implicación de todos, el pueblo santo de Dios y el ministerio de algunos del colegio de los obispos. Permite esto en el proceso de toma de decisiones sobre la misión de la Iglesia. El servicio del obispo de Roma, del Papa. El proceso sinodal también ayudó a revisar la forma como el obispo de Roma, el Papa, ejerce su ministerio a la luz de la sinodalidad. En efecto, la sinodalidad articula de manera sinfónica las dimensiones comunitaria, todos, colegial, algunos, y personal, uno, de las iglesias locales y de toda la iglesia. Desde esta perspectiva, el ministerio petrino es inherente a la dinámica sinodal, así como al aspecto comunitario que incluye a todo el pueblo de Dios y la dimensión colegiada del ministerio episcopal. Podemos, por tanto, comprender el alcance de la declaración conciliar según la cual existen legítimamente iglesias particulares con tradiciones propias, sin perjuicio del primado de la cátedra de Pedro, el Papa, que preside la Asamblea Universal de la Caridad, protege las diversidades legítimas y vela porque las particularidades contribuyan a la unidad y de ningún modo la perjudiquen. La reflexión sobre el ejercicio del ministerio petrino es clave sinodal y debe realizarse desde la perspectiva de la sana descentralización. Esa descentralización pedida por el Papa Francisco y solicitada por muchas conferencias episcopales. En la formulación dada por la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, prediquen el Evangelio, esto implica dejar a la competencia de los pastores la facultad de resolver en el ejercicio de su propio cargo del magisterio y como pastores las cuestiones que conocen bien y que no afecta a la unidad de la doctrina, disciplina y comunión de la Iglesia, actuando siempre con esa corresponsabilidad que es fruto y expresión de ese mysterium communis, de ese misterio de comunión específico que es la Iglesia. De este modo, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium configuró el servicio de la curia romana en un sentido sinodal y misionero, insistiendo en que no se coloque entre el Papa y los obispos, sino que se ponga al servicio de ambos, según las modalidades que son propias de la naturaleza
de cada uno. Su aplicación debería promover una mayor colaboración entre los dicasterios y favorecer la escucha de las iglesias locales. En la lógica de la transparencia y la rendición de cuentas, delineada anteriormente, posiblemente podrían preverse formas de evaluación periódica del trabajo de la curia. Entre los lugares donde se practica la sinodalidad y la colegialidad a nivel de toda la iglesia, se destaca ciertamente el sínodo de los obispos, que la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, comunión de los obispos, transformó de evento a proceso eclesial. El modo de ejercicio de la autoridad episcopal está llamado a asumir una forma constitutivamente relacional y por tanto sinodal para la misión. Al profundizar en la identidad del sínodo de los obispos, es esencial que la articulación entre la implicación de todos, el pueblo santo de Dios, el ministerio de algunos, el colegio de los obispos y la presidencia de uno, el sucesor de Pedro, el Papa, aparezca y se realice concretamente en el proceso sinodal y en las asambleas. Dios les bendiga y hasta el próximo segmento de Aires Sinodales.